les bendiga, les bendecimos en este día. Estamos en nuestro día número 30 ya. Estamos llegando aquí casi a la tercera parte de nuestra oración y nuestro ayuno. Y bueno, seguimos orando, seguimos clamando, pidiéndole a Dios que nos siga dirigiendo y nos siga fortaleciendo. Estamos hablando en esta semana sobre prepararnos para nuestra guerra, para la guerra que todos enfrentamos día tras día. Una guerra que trae mucho pérdida, que trae mucha destrucción, y es una guerra espiritual. Amén. Lo veíamos ayer, que nos teníamos que fortalecer, preparar, y una de las maneras que tenemos que fortalecernos y prepararnos es en el Señor, en las fuerzas de Jesús, en las fuerzas de nuestro Dios, en el poder de Él, en la dirección de Él, en la voluntad de Él. Y durante esta semana vamos a estar hablando sobre cuál es el tipo de armadura que tenemos que usar. Amén. Y bueno, siguiendo analizando lo que dice Efesios capítulo 6, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que veíamos ayer. Dice: y vestíos, o sea, pónganse toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: pónganse toda la armadura de Dios. Fíjate que nos está diciendo: pónganse, ármense con la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra toda acechanza, contra todo ataque, contra todo dardo del enemigo en contra de ustedes, en contra de su vida, en contra de su hogar, en contra de su familia, en contra de su salud, en contra de sus finanzas, en contra de su ministerio, en contra de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra vida. Todo lo que el diablo quiere atacar, usted y yo tenemos que ponernos, vestirnos de toda la armadura de Dios. Dios tiene una armadura, Dios ha puesto algo para que tú y yo nos preparemos para esa guerra. Fíjate, rápidamente voy a la segunda carta de Timoteo, donde dice en el capítulo 2, versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: está preparado para sufrir penalidades, para sufrir pérdida, para sufrir ataques como soldado de Jesucristo. Un soldado tiene que estar preparado para la guerra. Lo preparan, lo equipan, lo entrenan. Un soldado de Jesucristo tiene que estar de igual manera preparado, equipado, entrenado para la guerra espiritual. Ahora, fíjate algo bien interesante. Cuando un soldado va a la guerra, cuando un soldado va y se alista, dice ahí mismo en Timoteo, fíjate: ninguno que milita, o sea, ninguno que se alista en la guerra se enreda en los negocios a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado. O sea que un soldado, cuando se va a la armada, cuando se va al ejército, va con el propósito de representar a su país y de defender y agradar a su país, a su gobierno. En este caso, nosotros como soldados de Jesucristo somos soldados para defender nuestra fe, para defender la palabra que Dios ha implantado en nuestros corazones y para representar a nuestro Señor Jesucristo. Hay un enemigo que constantemente quiere destruirnos, que quiere desanimarnos, que quiere robar nuestra fe, que quiere robar lo que Dios ha implantado en nuestro corazón, que quiere una vez más alejarnos de nuestro Dios. Pero tú y yo tenemos que estar preparados, equipados, poniéndonos, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, para poder resistir a toda acechanza, a todo ataque del enemigo. Ahora, el soldado físico va y lleva su armamento, lleva todo lo que necesita, lleva su equipo, lleva su vestidura y está preparado. Y él está listo para pelear. Ahora, nosotros como seres humanos, si alguien nos ataca, tú y yo vamos a reaccionar a ese ataque. Tú y yo vamos a reaccionar en una reacción carnal. Pero ¿cómo reaccionas a un ataque espiritual? ¿Cómo reaccionas a un dardo espiritual, a una acechanza espiritual? ¿Cómo sabes? ¿Cómo vas a pelear con un espíritu? ¿Carnalmente? No, la Biblia misma nos dice que las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, las armas en donde nosotros realmente representamos, al ejército que representamos, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza.
O sea, las armas en las cuales tú y yo tenemos que estar preparados son espirituales. La manera en que tú y yo tenemos que pelear es espiritual, porque los ataques son espirituales. Lo que te desanima, lo que te hace querer tirar la toalla, lo que te enoja, lo que te aira, lo que a veces nosotros reaccionamos con el ser humano, con nuestra misma familia, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro alrededor, con la gente alrededor de nosotros. En realidad, esos son ataques espirituales. A veces el enemigo usando a gente, pero no es la gente, sino es el mismo enemigo en ataque espiritual. Por eso nos dice ahí en Efesios que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que resistamos y estemos firmes, sin titubear, sin caer contra toda acechanza del enemigo. Yo te vuelvo a decir en esta mañana, quieras o no, el enemigo te va a atacar. No te lo digo para asustarte, te lo digo para que tú y yo nos preparemos. Quieras o no, estás en una guerra ya espiritual. Y tú y yo, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad vestirnos, prepararnos, equiparnos con la armadura de Dios. Yo te voy a estar hablando más en los siguientes días sobre lo que significa esa armadura y cómo tenemos que vestirnosla. No nada más repitiéndola, sino realmente en nuestra vida diaria. Termino con esto, dice, porque tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, está hablando, tenemos lucha contra seres espirituales, contra gobernadores de las tinieblas en diferentes áreas. Versículo 13. Por tanto, una vez más, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vuelve a repetir, por tanto, porque tienes lucha contra diferentes áreas espirituales, demonios, jerarquías de demonios, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir a ese día malo, a ese día de ataque, a ese día de confrontación, a ese día de guerra, a ese día del enemigo quiere destruir lo que Dios te ha dado. Y para que cuando acabes todo eso, porque te preparaste, porque te equipaste, porque te entrenaste, porque te pusiste la armadura de Dios, porque pusiste a Dios delante de ti, tú al acabar esa lucha, esa guerra, estás firme en el nombre de Jesús. Porque es Dios el que pelea por ti, porque es tú el que estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo en su palabra. Y entonces cuando el enemigo viene a atacar, lo que el enemigo se encuentra es un ser, un hombre, una mujer con fe, con obediencia y sobre todo cubierto por la sangre de Jesucristo, porque pone a Dios en primer lugar en su vida. Y cuando el enemigo ve eso, el enemigo huye. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero es nuestro deber, es nuestra responsabilidad vestirnos con la armadura de Dios para prepararnos para todo ataque, para toda acechanza, para todo dardo del enemigo. Yo te animo en este día, número 30. Vistámonos, preparémonos, equipémonos, vayamos a Dios, oremos a Dios, preguntémosle a Dios, Señor, yo quiero que tú vayas delante de mí, yo quiero que me equipes, yo quiero que me prepares, fortalece mi vida, fortalece mi espíritu, fortalece mi mente para poder estar preparado para toda acechanza que el enemigo quiera hacer, para todo ataque del enemigo, porque tú eres más grande, más poderoso que el que está en contra de mí, y vamos a ir y vamos a vencer. Es más, porque Cristo ya venció, nosotros seremos también más que vencedores, amén. Así que yo te dejo, te animo en el nombre de Jesús, que hagamos nuestra responsabilidad y nuestro compromiso y seamos obedientes en vestirnos y prepararnos con toda la armadura de Dios. Amén. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.